Durante siglos, la humanidad ha tratado de responder dos de las preguntas más profundas de la existencia: ¿qué es la conciencia y qué es realmente el universo? Durante mucho tiempo ambas preguntas parecían pertenecer a campos completamente diferentes. Una era estudiada por filósofos, psicólogos y neurocientíficos, la otra por astrónomos y físicos. Sin embargo, en las últimas décadas ha comenzado a surgir una idea sorprendente: quizás ambas preguntas sean, en realidad, la misma. ¿Y si la conciencia no fuera simplemente un producto del cerebro? ¿Y si existiera una conexión mucho más profunda entre nuestra mente y la estructura misma del universo? Hoy exploraremos algunas de las teorías más fascinantes que intentan responder este misterio. No todas son aceptadas por la ciencia, y muchas siguen siendo altamente especulativas, pero todas tienen algo en común: intentan explicar por qué existe la experiencia consciente y cuál podría ser nuestro lugar dentro del cosmos. Todo comienza con un problema que los científicos llaman el problema difícil de la conciencia. El término fue propuesto en 1995 por el filósofo australiano David Chalmers. La ciencia ha logrado identificar qué regiones del cerebro participan cuando vemos un color, escuchamos una canción o recordamos un rostro. Puede medir impulsos eléctricos, neurotransmisores y patrones neuronales con enorme precisión. Pero existe una pregunta que permanece sin respuesta: ¿por qué todas esas señales eléctricas producen una experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos simplemente máquinas biológicas que procesan información sin sentir absolutamente nada? Nadie ha logrado explicar cómo un conjunto de neuronas puede generar la sensación del color rojo, el dolor, el amor o la tristeza. Ese salto entre la materia física y la experiencia consciente sigue siendo uno de los mayores misterios científicos. Mientras tanto, la física también ha descubierto algo desconcertante. Cuando descendemos al nivel de los átomos y las partículas subatómicas, las reglas del universo parecen completamente diferentes a las que experimentamos diariamente. En el mundo cuántico, las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Pueden estar descritas por una superposición de posibilidades hasta que ocurre una interacción física que fija un resultado. Durante décadas, esta característica dio origen a numerosas interpretaciones filosóficas sobre el papel de la observación. En el lenguaje cotidiano se habla de que el observador cambia el experimento, pero es importante aclarar que, en la física moderna, no existe evidencia de que la conciencia humana sea necesaria para que ocurra el colapso de un estado cuántico. La interacción con un aparato de medición o con el entorno suele ser suficiente según muchas interpretaciones aceptadas. Sin embargo, esta aparente relación entre observación y realidad inspiró a varios científicos y pensadores a preguntarse si la conciencia podría desempeñar un papel más profundo. Uno de los físicos más famosos que exploró estas ideas fue John Archibald Wheeler. Nació en Jacksonville, Florida, en 1911 y fue una figura fundamental en la física del siglo XX. Trabajó junto a Albert Einstein y Niels Bohr, participó en el desarrollo de la física nuclear durante la Segunda Guerra Mundial y fue quien popularizó el término agujero negro. Pero una de sus ideas más intrigantes fue el llamado universo participativo. Según Wheeler, los observadores no serían simples espectadores del universo. De alguna manera, participarían en la realidad física. Su famoso experimento mental de la elección retardada mostró que ciertos fenómenos cuánticos parecen depender de cómo se realiza la medición, aunque esto no significa que el pasado cambie literalmente. Lo que sí revela es que la descripción de los fenómenos cuánticos desafía profundamente nuestra intuición clásica. Wheeler resumía esta idea con una frase que aún hoy provoca debates: el universo es un universo participativo. No afirmaba que la mente creara el cosmos, sino que el acto de observar forma parte inseparable de la descripción de ciertos fenómenos físicos. Tikhonov y el físico y matemático Roger Penrose propusieron la teoría conocida como Orchestra-OR, abreviatura de reducción objetiva orquestada. Penrose, nacido en Colchester, Inglaterra, en 1931 y ganador del Premio Nobel de Física en 2020 por sus investigaciones sobre agujeros negros, llevaba años convencido de que las leyes conocidas de la física eran insuficientes para explicar la conciencia. Amerov aportó una idea inesperada. Sugirió que dentro de las neuronas existen diminutas estructuras llamadas microtúbulos que podrían participar en procesos cuánticos. Según esta hipótesis, la conciencia surgiría de fenómenos cuánticos extremadamente complejos que ocurren dentro de esas estructuras. La mayoría de los neurocientíficos considera que todavía no existe evidencia experimental suficiente para confirmar esta teoría, y continúa siendo una propuesta muy debatida.
Sin embargo, ha impulsado nuevas investigaciones sobre los posibles límites entre la física cuántica y la biología. Existe otra posibilidad todavía más radical. Quizás la conciencia no apareció cuando evolucionó el cerebro. Quizás siempre estuvo presente. Esta idea recibe el nombre de panpsiquismo. Según esta antigua corriente filosófica, toda la materia posee algún grado extremadamente básico de experiencia o propiedades relacionadas con la conciencia. No significa que una piedra piense como una persona. Significa que la capacidad de experimentar podría ser una propiedad fundamental del universo, tan básica como la masa, la energía o la carga eléctrica. Filósofos contemporáneos, entre ellos nuevamente David Chalmers, han reabierto el debate porque consideran que esta posibilidad podría resolver algunos problemas que otras teorías no consiguen explicar. Aunque sigue siendo una posición filosófica y no una teoría demostrada experimentalmente, cada vez recibe más atención dentro de la filosofía de la mente. Mientras tanto, algunos físicos comenzaron a preguntarse si el universo funciona más como un gigantesco procesador de información que como una simple colección de objetos materiales. Aquí aparece el físico estadounidense Seth Lloyd, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lloyd propuso que el universo puede entenderse como una inmensa computadora cuántica que procesa información desde el Big Bang. No se trata de una computadora construida por alguien, sino de una analogía para describir cómo evoluciona el universo mediante leyes físicas. Curiosamente, el cerebro también procesa información. Y eso llevó a algunos investigadores a preguntarse si la conciencia podría estar relacionada con principios fundamentales del procesamiento de información presentes en todo el cosmos. Otro investigador que ha influido enormemente en este debate es el neurocientífico italiano Giulio Tononi. Tononi desarrolló la teoría de la información integrada, una propuesta según la cual la conciencia aparece cuando un sistema integra información de una manera suficientemente compleja. No depende exclusivamente de estar hecho de neuronas. En principio, cualquier sistema que alcanzara cierto nivel de integración podría poseer algún grado de experiencia. La teoría ha generado un enorme interés porque ofrece una forma matemática de intentar medir la conciencia, aunque sigue siendo objeto de discusión y no existe consenso sobre su validez. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si la conciencia depende de la información, ¿podría existir conciencia en otras partes del universo? ¿En civilizaciones extraterrestres? ¿En futuras inteligencias artificiales? ¿O incluso en sistemas que jamás hemos imaginado? Cada avance tecnológico vuelve estas preguntas menos filosóficas y más científicas. Hay además una idea todavía más desconcertante. Muchos cosmólogos consideran que la información ocupa un lugar central en las leyes del universo. Incluso existen propuestas, como el principio holográfico, que describen cómo la información física podría almacenarse de formas muy diferentes a nuestra intuición cotidiana. Estas ideas no demuestran que el universo sea consciente, pero sí muestran que la información podría ser una de las piezas fundamentales de la realidad. Si la conciencia también depende de la información, algunos investigadores se preguntan si ambas podrían compartir principios profundos que aún no comprendemos. Las religiones también han reflexionado durante milenios sobre esta conexión. En muchas tradiciones orientales, la conciencia individual sería parte de una conciencia universal. En el hinduismo aparece el concepto de Brahman, la realidad última de la que todo surge. En algunas escuelas del budismo se explora la naturaleza de la mente y la experiencia desde una perspectiva distinta a la ciencia moderna. En las tradiciones occidentales, numerosos teólogos y filósofos han visto la conciencia como una característica que distingue al ser humano y la relacionan con el alma o con la capacidad de conocer a Dios. Aunque estos enfoques pertenecen al ámbito espiritual y no pueden verificarse mediante el método científico, muestran que la idea de una conexión entre la mente y el universo ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Quizás la pregunta más importante no sea si la conciencia crea el universo. Tal vez la verdadera pregunta sea por qué el universo permitió que aparecieran seres capaces de contemplarlo. Después de casi 14.000 millones de años de evolución cósmica, surgieron criaturas que observan galaxias, estudian agujeros negros, construyen telescopios y se preguntan cuál es el sentido de la existencia. Esa sola realidad ya resulta extraordinaria. Hoy no sabemos si la conciencia es únicamente un producto del cerebro, si emerge del procesamiento de información, si tiene raíces en la física más profunda o si representa un aspecto fundamental de la naturaleza. La ciencia continúa investigando,
mientras la filosofía y la espiritualidad siguen ofreciendo preguntas que aún no tienen una respuesta definitiva. Quizá algún día descubramos que la conciencia y el universo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. O quizá entendamos que siempre estuvieron conectados de una forma que apenas comenzamos a imaginar. Hasta entonces, el mayor misterio del universo podría no estar en las galaxias más lejanas, sino dentro de cada uno de nosotros. Cada nueva investigación nos acerca un poco más a comprender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. Pero cuanto más aprendemos, más fascinantes se vuelven las preguntas. ¿Crees que la conciencia es solo el resultado del funcionamiento del cerebro, o piensas que existe una conexión más profunda entre nuestra mente y el universo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutas explorando estos grandes misterios de la ciencia, la filosofía y el cosmos, suscríbete a diferentes formas y acompáñanos en el próximo viaje hacia lo desconocido.